Ya, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida al curso, creo que esta es la cuarta clase. Esta sí que es la cuarta clase de procedimientos especiales, civiles especiales en la Universidad Miguel de Cervantes. Como les digo, hoy día es la cuarta clase y hoy día es 21 de abril del año 2023. Lo que pretendo ver en esta clase es la tramitación del juicio ejecutivo. La tramitación solamente del cuaderno principal o ejecutivo. Sí, entiendo. El cuaderno de apremio lo vamos a dejar para otro día. Ya, dicho esto, vamos a compartir la lámina, el, el PowerPoint. Y la otra cosa, antes de empezar también, me gustaría que me confirmaran que recibieron el material que les mandé durante la semana. Aquí también primero voy a compartir la pantalla respecto al material. Y el material no está ahí, está en otro lado. A ver. Vamos a compartir la pantalla. Está en el Classroom, no sé si lo han visto. Sí, profesor. Sí, vamos a compartir la pantalla ahora para verlo. Ya, ahí estaría. Ese sería el material. Son tres textos. Un texto que es del profesor Andrés Alvidia. Es un artículo hecho el año 2009 que trata sobre el proyecto de reforma al Código de Procedimiento Civil del año 2009, que es el antecesor del proyecto del 2012, pero que plantea, me parece, que la misma fórmula para la ejecución. Entonces, es importante que lo lean para ver otras formas o las tendencias que hay actualmente respecto de la ejecución. Por otro lado, está un texto del Mercurio Legal del año 2012, me parece, sobre un jurista español, Jordi Nieva, que vino a Chile y habló sobre la ejecución a través de oficiales de ejecución y no respecto de la ejecución que nos conocemos actualmente, que a través de un tribunal. Y por último, también hay otro experto en ejecución civil también, que también habla sobre esta fórmula del oficial de ejecución, ¿no? Entonces, esos textos son importantes. ¿Por qué razón? Porque los voy a evaluar los textos que yo les voy a ir mandando, los vamos a evaluar, van a hacer la prueba de cátedra, y la prueba va a ser oral, por Zoom. Así que para que para que lo empiecen desde ya a leer y me empiecen a indicar las dudas que tengan respecto de él o los comentarios que podamos hacer en las próximas clases. ¿Ok? Ya. Alguien levantó la mano. Dígame, don Sergio. Profesor, buenas tardes. Buenas Em, tardes. yo la semana pasada les había comentado del proyecto que buscaba reformar el juicio ejecutivo Ujú. en la parte del remate y también la ley de banco. Ok, Con respecto a los juicios hipotecarios, sí, para comentarles que salió aprobada esa norma ya, en el pero tiene que Congreso. ser publicada. Sí, pero Vale, ya era segundo trámite para que lo tenga presente, lo profesor. vamos a tener presente. ¿Ya? Lo vamos a tener presente entonces. Ya, entonces, bueno, vamos a la lámina. Ahí está la lámina. Pueden ver la lámina, ¿no? A ver, sí, está viendo la lámina. Ya, Y se ve. sí, vamos, ya. Bueno, ahí Se está ve bien. la tramitación del juicio ejecutivo. A ver, vamos a cerrar la cámara. No es necesario que me vean para esto. Bueno, ya, lo primero que tengo que decirles respecto de esta lámina, acá está, lo primero que tengo que decirles es que el juicio ejecutivo se tramita en base a se tramita normalmente en dos cuadernos, eso es lo primero, ¿ya? El juicio ejecutivo se tramita normalmente en dos cuadernos, para que lo tengan claro, eso es lo primero. En segundo lugar, estos dos cuadernos son el cuaderno principal
o cuaderno ejecutivo, que es el cuaderno que vamos a revisar hoy día, y paralelamente se tramita el llamado cuaderno de apremio. De apremio. ¿Cómo podemos caracterizar uno y otro? El cuaderno principal o cuaderno ejecutivo que vamos a revisar ahora es el cuaderno en el juicio ejecutivo que podríamos denominar el cuaderno jurisdiccional. ¿En qué sentido? Que es el cuaderno donde se va a hacer uso de la jurisdicción, donde se va a resolver un conflicto de intereses de relevancia jurídica. Es decir, es el cuaderno que contiene como el cuaderno que contiene el juicio ejecutivo propiamente tal. Cuando hablo de juicio ejecutivo, estoy diciendo aquella contienda que genera una ejecución. Y aquí espero que les quede muy claro. En cualquier juicio tenemos una etapa de discusión, es decir, donde las partes plantean su argumento, plantean su posición jurídica frente al conflicto, una etapa de prueba, bueno, también hay una etapa de conciliación, pero una etapa de prueba y una etapa posteriormente de fallo, principalmente, saltándome los recursos, etcétera, pero principalmente así se va moviendo la jurisdicción en cualquier juicio. Ahora, como les digo, el cuaderno principal o cuaderno ejecutivo es el cuaderno del juicio, del conflicto jurídico. Ahora, bien, Profesor, ¿cuál? ¿Sí? ¿podría avanzar en esa lámina que usted la está explicando, por favor? No, no, porque esta es la introducción y no todavía no, Perdón. Es que, todavía no le voy a explicar, esto es una introducción al cuaderno ejecutivo, ¿ya? Sigue, no se preocupe. ok. Ya. Mire, sí, no estoy viendo ninguna lámina, estoy haciendo la clase. Ya. Entonces, lo que yo les decía, el cuaderno principal o cuaderno ejecutivo es el cuaderno donde se sigue adelante el proceso, el, el conflicto jurídico que debe ser resuelto a través del juicio ejecutivo. Ahora, como les digo, esto es introductorio. Bueno, a diferencia del juicio declarativo, en el juicio declarativo estamos llenos de dudas, o no hay nada claro, en el sentido de que el demandante quiere que se le reconozca un derecho que ha sido negado, que ha sido amenazado, perturbado, o dice llanamente vulnerado, o pasado a llevar, pisoteado, etcétera, ¿no es cierto? Y para eso él tiene que probar, todas sus argumentaciones tienen que ser probadas para que después sea reconocido este derecho, se ha declarado este derecho en una sentencia. ¿No es cierto? Un caso más sencillo es el caso en que una persona puede decir que le debe ser entregada una cosa o que se le debe alguna indemnización, etcétera, pero hay que probar la fuente de la obligación, que los hechos realmente ocurrieron, que corresponde indemnizar, que también hay la cuantía indemnizar, etcétera. Varias cosas que son materia de prueba. Y lo que el demandante pruebe respecto a sus alegaciones va a ser lo que en definitiva se le va a conceder en la demanda, ¿no es cierto? Esa es la mecánica del juicio ordinario, el juicio ordinario declarativo. ¿No es cierto? Aquí no hay ninguna duda, ¿no es cierto? Digamos, el demandante tiene la carga de la prueba, el demandante debe hacer avanzar el proceso para obtener una sentencia favorable, etc. ¿Sí? Esa es la mecánica del juicio declarativo. En el juicio ejecutivo, la mecánica es completamente opuesta. Porque, ¿se acuerdan cuando empezamos a ver este curso? Y en este curso dijimos que el ejecutante tiene un título ejecutivo, y este título ejecutivo da cuenta de una obligación indubitada, ¿no es cierto? Obligación indubitada, es decir, que no admite duda, es decir, que basta su presentación de un proceso para que sea inmediatamente cobrada. Cobrada, para que se pida directamente el pago de esa obligación. Ese es el comienzo del juicio ejecutivo. Y el demandante o ejecutante, realmente uno debería hablar de ejecutante y no demandante para no confundirlo con el juicio declarativo. En este caso, el ejecutante no tiene que probar nada. El ejecutante tiene acompañado su demanda el título ejecutivo. Nada debe probar. Entonces, ¿cuál es el conflicto en el juicio ejecutivo? Conflicto que va a ser desarrollado en este cuaderno ejecutivo o denominado cuaderno principal también.
El conflicto, el conflicto jurídico que debe ser resuelto a través de este juicio ejecutivo van a ser las excepciones con las cuales el ejecutado se va a oponer a esta ejecución. Esa es la mecánica. Entonces, lo que debe argumentarse son las excepciones, lo que deben probarse son entonces las excepciones, sobre lo que debe pronunciarse el juez en el juicio ejecutivo son las excepciones. ¿Qué significa esto? Esto yo lo dije en la primera clase de este curso respecto al juicio ejecutivo. ¿Qué significa esto? Significa que si el ejecutante, perdón, si el ejecutado no se defiende, no pone excepciones en la única oportunidad que tiene, no va a haber conflicto jurídico, no va a haber ningún conflicto que resolver, no hay nada que probar. De hecho, desde el punto de vista procesal y procedimental, si no se ponen excepciones, se va a cerrar el cuaderno principal y se va a acabar el cuaderno principal. Y la resolución que se dicta, la primera resolución que se dicta en el cuaderno paralelo, que es el cuaderno de apremio, denominado mandamiento de ejecución y embargo, va a ser las veces de sentencia de término. Eso también significa, desde la perspectiva de los litigantes, que el ejecutado, a través de las excepciones que interpone, lo que hace es presenta una demanda. Es decir, la demanda o el papel de demanda que hay en el juicio ejecutivo está dado por las excepciones opuestas por el ejecutado. Si no hay excepciones, no hay juicio ejecutivo, no hay nada que probar y no hay cuaderno principal. ¿Queda claro esto? Sí, profesor. Esto es sumamente importante porque va a determinar la mecánica de todo el juicio ejecutivo. De hecho, esto está normado, y yo ya les dije que el artículo 472 indica lo que recién les dije, que si no se ponen excepciones, el mandamiento, ejecución y embargo hace las veces de sentencia de término. Y basta para seguir adelante, y solamente seguiremos adelante con el cuaderno de apremio. Queda claro entonces, el cuaderno principal o ejecutivo es el cuaderno del proceso. Ya. Eso como introducción. Y ahora vamos a avanzar la lámina. Cuaderno ejecutivo. Aquí está el cuaderno ejecutivo principal. Yo les pediría que ustedes, y para eso vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a compartirla de otra forma, esto. Yo les pediría que ustedes, a ver, se introduzcan en la página web, en mi página web, y a ver, página web, y bajen ahí está mi página web, bajen por favor dos documentos. Ustedes van bajando y hay dos documentos, uno que se llama premio y otro cuaderno ejecutivo principal. Los bajan, bájenlos por favor, porque a medida, seguramente en la segunda parte de la clase o quizá en la última parte, esta primera parte, vamos a empezar a hojear este cuaderno, el cuaderno ejecutivo principal, ¿ya? Entonces sigamos con la lámina. Ya. Sigamos con la lámina. Entonces, como yo le estaba diciendo, ¿cómo comienza el cuaderno ejecutivo? El cuaderno ejecutivo realmente empieza como cualquier juicio, mediante una medida prejudicial, mediante una medida prejudicial o mediante una demanda ejecutiva. Listo. Así, de esa forma bastante sencilla. Sin embargo, lo normal es que un cuaderno principal comience por una gestión preparatoria a la vía ejecutiva, que en definitiva es una medida prejudicial preparatoria. Como ya revisamos la clase pasada, la citación a confesar deuda, reconocer firma, la citación perdón, la notificación judicial del protesto, etc.
Ahí tienen gestiones preparatorias que son, en definitiva, medidas prejudiciales preparatorias. Es bastante difícil que un juicio ejecutivo comience por una medida prejudicial precautoria, porque vamos a revisar de que el embargo se produce de manera muy rápida en el juicio ejecutivo, entonces no vale la pena comenzar por una medida prejudicial precautoria. Y respecto a una medida prejudicial probatoria, también es impensado, entendiendo de que el título ejecutivo se basta a sí mismo y que da cuenta de una obligación indubitable. Entonces es difícil realmente pensar de que podemos estar frente, o sea, se puede empezar por estos dos tipos de medidas prejudiciales. Siempre va a empezar por una medida, generalmente una medida prejudicial preparatoria o gestión preparatoria denominada de manera más más común, o por una demanda ejecutiva. ¿De qué va a depender una u otra cosa? Obviamente va a depender de que exista o no exista un título ejecutivo perfecto. Eso más va a depender. Bueno, vamos a la próxima lámina. Aquí están los requisitos de la demanda ejecutiva. Requisitos de la demanda ejecutiva. Ya. Y aquí vamos a prender la cámara, porque esto es importante que quizás vean mi rostro, que quizás es importante desde el punto de vista de la pedagógico, que ustedes vean la cara que pongo cuando diga, voy a dar cada uno de estos requisitos. A ver, primero, bueno, la demanda ejecutiva va a tener que tener todos los requisitos comunes a todo escrito, y ahí no me voy a ampliar, no voy a decir nada de la presuma, de la suma, eso ustedes lo saben. También los requisitos comunes a toda demanda del 254, que ustedes saben que sufrió una pequeña modificación, que hay que poner los correos electrónicos, etc. Pero, dentro de los requisitos de la demanda, ustedes tienen que explicar todo esto de los requisitos de la ejecución, que están acompañando un título ejecutivo, que el título ejecutivo no está prescrito, que la obligación es liquidable y que es actualmente exigible. Todas esas cosas deben explicarlas en la demanda ejecutiva. A pesar que actualmente en las demandas ejecutivas tenemos muchos modelos de la ejecución por grandes demandantes o grandes empresas, se hace generalmente de manera de formulario, y hay incluso formas de realizar formularios con inteligencia artificial, ¿no? Bueno, la parte petitoria es importante porque hace diferente a la parte petitoria de una demanda normal, es decir, una demanda declarativa. En este caso se tiene que indicar que se tiene que proceder a despachar el mandamiento de ejecución y embargo, eso es creando este nuevo cuaderno de apremio y también solicitando que se le embargue al deudor, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, después, una vez presentada la demanda con los requisitos de la demanda, la primera resolución que se va a pronunciar respecto de la demanda ejecutiva va a ser esta resolución que se denomina despáchese. Despáchese. ¿Y qué significa despáchese? Realmente, bueno, esto lo dicen todos los textos, es bastante, ¿cómo podemos decirlo? Bastante formulario. Alguien tiene prendido su micrófono. Hija mía. Algunas cosas. Ya, ahí está mejor. Profesor, ¿Sí? una consulta en esa providencia de la demanda que es despáchese, ¿son dos? ¿Es una notificación con dos efectos o son dos notificaciones? Ya vamos a revisar eso, pero vamos primero a la resolución. Pero vamos a ver que sí, pues es doble, en definitiva. Ya, lo primero es despáchese. Generalmente la resolución es despáchese, podría ser más compleja y decir despáchese mandamiento de ejecución y embargo, fórmese cuaderno de apremio, pero generalmente el despáchese significa todas esas cosas. La naturaleza jurídica de esta resolución no está clara. Puede ser un decreto para algunos, para otros será una interlocutoria, depende. Pero la naturaleza jurídica da lo mismo por la siguiente razón, porque el Código de Procedimiento Civil indica que una vez que el juez
ha revisado todos los requisitos de la demanda ejecutiva y ha señalado que se cumplen con los requisitos y se decreta despáchese, el ejecutado no puede oponerse a esta resolución. En este sentido, esta resolución no puede ser atacada por ningún recurso, solamente podría ser atacada, y eso también es jurisprudencia pacífica. La única forma de atacar esta resolución es mediante las excepciones, mediante la interposición de excepciones. Lo mismo ocurre con las gestiones preparatorias. Las gestiones preparatorias tampoco pueden ser impugnadas por una vía anterior a la oposición de excepciones. Entonces, la naturaleza jurídica realmente no tiene importancia para efectos de recurso. Pero como les digo, algunos dicen que es un decreto, otros dicen que es una interlocutoria. Bueno, obviamente cuando se decreta esta resolución judicial, el juez ha hecho un examen del título y de la demanda y ha determinado de que se cumplen con todos los requisitos de admisibilidad. Ahora, vamos a saltarnos esto porque esto tiene que ver con el cuaderno de apremio respecto al mandamiento de ejecución y embargo, y realmente no tiene mucha importancia ahora y más que nada nos va a confundir, ¿ya? Entonces, vamos a saltar esto, pues ya. Ok, nos vamos a saltar a la oposición del ejecutado. A ver, recién me consultaron acerca de si hay una doble notificación y efectivamente podemos hablar de una doble gestión de notificación, porque hay que notificar lo que ocurre en el cuaderno principal, que es la demanda ejecutiva con la resolución al ejecutado, y por otro lado hay que hacer lo mismo respecto de la gestión que ocurre en el cuaderno de apremio. Y esas son notificaciones que se realizan de forma paralela. Y me parece que en algún momento ustedes, si es que yo le hice el curso de disposiciones comunes a todo procedimiento, debo haberle indicado que existen varias finalidades o formas de notificación. Una es la notificación citación, otra es la notificación conocimiento y otra es la notificación requerimiento. Bueno, en el juicio ejecutivo podemos decir que la demanda y todo lo que ocurre en el cuaderno principal, es decir, la demanda y la resolución que se pronuncia sobre ella, debe ser notificada, y esta notificación tiene la fórmula o la forma o la finalidad de ser una notificación conocimiento, al igual que en el juicio declarativo, conocimiento. Sin embargo, el mandamiento que está en el cuaderno de apremio tiene la forma de notificación es una notificación requerimiento, que ya vamos a hablar de ello. Y también vamos a hablar respecto de las relaciones que existen entre el cuaderno, lo que actúa en el cuaderno de apremio y lo que actúa en el cuaderno principal. Y podemos decir que hay dos relaciones importantes al inicio del juicio ejecutivo. La primera relación importante es que realmente la primera resolución del cuaderno principal resulta ser la orden que da origen al cuaderno de apremio. Y por otro lado, la gestión de notificación que se realiza del requerimiento en el cuaderno de apremio va a ser la que da inicio, esa gestión de notificación va a ser la que da inicio al plazo para poner excepciones o defensas por parte del ejecutado en el cuaderno principal. ¿Ven? Ahí tienen dos vinculaciones entre lo actuado en el cuaderno principal y lo actuado en el cuaderno de apremio. Bueno, vamos a la oposición del ejecutado. Analicemos la oposición. Recapitulemos, el cuaderno principal o ejecutivo va a comenzar con una gestión preparatoria, luego una demanda, o lisa y llanamente una demanda. La demanda, si se cumple con los requisitos de ella, se va a dictar la resolución despáchese. Esa demanda y ese despáchese debe ser notificado de la manera habitual al ejecutado, y el ejecutado puede defenderse, puede oponerse. Ahora, este plazo de oposición, como ya les dije, se empieza a contar desde que se requiere de pago al deudor en el cuaderno de apremio. Y todo esto según las siguientes reglas. Bueno, en cuanto al plazo primero, para los que tengan código antiguo, este plazo fue simplificado
por la ley 21.394. Antes era un plazo de 4 días, de 8 y 8 más tabla. Actualmente el plazo es solamente de 8 días cuando el ejecutado ha sido requerido pago dentro del territorio de competencia del tribunal, y 8 más tablas si ha sido requerido fuera del territorio de competencia del tribunal, desde el requerimiento de pago. Territorio de competencia, no jurisdiccional, más propiamente se dice de competencia. Formalidades de las excepciones. Esto también lo vamos a revisar seguramente en la segunda parte de esta clase. La formalidad, bueno, en primer término hay que cumplir obviamente con la ley 18.120, pero respecto al escrito propiamente tal, como está señalado hoy, se deben oponer todas las excepciones en un mismo escrito. Así igual como se ponen las excepciones dilatorias en el juicio ordinario, acá todas las excepciones se ponen en un mismo escrito. Otra cosa importante, solamente se puede uno defender en un juicio ejecutivo mediante las 18 excepciones taxativas que señala el artículo 464, taxativa. Y en último término, deben señalarse con claridad los fundamentos de hecho y de derecho y los medios de prueba, en un otro sí, los medios de prueba de que piensa valerse en este proceso. Generalmente, en un otro sí, se va a indicar que me valdré de manera formularia, se va a indicar que el ejecutado se va a hacer valer de todos los medios que le franquea la ley. Es decir, el ofrecimiento de prueba realmente es formal, a diferencia, por ejemplo, del ofrecimiento de prueba que existe en materia procesal penal, que no es meramente formal, sino que es bastante exhaustivo y técnico. Esas son las formalidades de la excepción, del escrito de excepción. Y vamos a revisar un escrito de excepciones también. Claro, las excepciones se ponen todas juntas en el juicio ejecutivo, no pueden oponerse por separado. Eso también significa que existe una sola oportunidad para defenderse en el juicio ejecutivo, por razones obvias y que ya he señalado. Eso significa de que no existen las excepciones anómalas, sino que todas deben ser interpuestas en la oportunidad. Si bien no se clasifican porque están todas juntas, uno podría clasificarlas jurídicamente porque las primeras 6 son más bien dilatorias y el resto son son excepciones más bien perentorias. Si ustedes revisan el catálogo de excepciones del artículo 464. En cuanto a la tramitación de las excepciones, bueno, aquí arriba nosotros podemos decir demanda. Van a estar las excepciones que van a ser interpuestas por el ejecutado. Después de esto, porque a las excepciones, una vez interpuestas, se le va a examinar a ver si son las excepciones del 464, si se han señalado los fundamentos de hecho y derecho de esas excepciones, y también se va a examinar si es que bueno, lo que ya les señalé. Y una vez que ya se cumpla con todo esto, el tribunal va a dar traslado de esas excepciones. ¿Qué significa esto? Significa que en el juicio ejecutivo, este escrito de excepciones juega el papel de demanda en el cuadro principal. Esta es la demanda, la interposición de excepciones. Y aquí se le va a dar traslado al ejecutante para que en el plazo de 4 días haga las observaciones del caso, a las excepciones, es decir, en definitiva, conteste la demanda. 4 días para hacer las observaciones, conteste la demanda. ¿Cómo se notifica este traslado? Este traslado se va a notificar por el estado diario. También es importante, por el estado diario. Una vez que ya se hayan hecho las observaciones por parte del ejecutante a estas excepciones, recién el juez va a tomar el proceso, va a examinar el proceso y va a ver si va a hacer este examen de admisibilidad que ya le señalé, y si las declara admisibles, en el caso que se haya ofrecido prueba, va a recibir la causa prueba y se va a abrir un término probatorio. Un término probatorio de 10 días. En el término probatorio se va a regir supletoriamente por el término probatorio ordinario del juicio declarativo. Luego de
aquí está el término probatorio, los primeros 5 días son para presentar la lista de testigos. Solamente, por ejemplo, va a haber un término probatorio extraordinario si lo pide el ejecutante o el ejecutante o el ejecutado de común acuerdo, y todo lo demás según las reglas generales. Vencido el término probatorio de 10 días, hay 6 días para hacer observación en la prueba, y luego de ello el juez puede citar a las partes, dictar la resolución, citación para oír sentencia. Después de la citación para oír sentencia, se puede dictar una sentencia que puede ser igual como en el... A ver, sentencia ejecutiva, ahí está. Se va a dictar una sentencia que es igual como en el juicio penal, igual que en el proceso penal, o condenatoria o absolutoria. ¿Cuál es la absolutoria? La que acoge una o más de las excepciones. Basta que se acoja una excepción para que haya sentencia absolutoria y el ejecutante pierda el proceso. Y la condenatoria es aquella que rechaza todas las excepciones presentadas por el ejecutante. Eso es, y esto es importante, la sentencia condenatoria se subdivide en sentencia de pago y sentencia de remate. ¿De qué va a depender? De que estemos frente a una sentencia de pago o a una sentencia de remate. Va a depender de los bienes que hayan sido embargados en el cuaderno de apremio. Si los bienes embargados corresponden a la especie o cuerpo cierto debida, vamos a estar frente a una sentencia de pago. ¿Qué significa esto? Significa que lo debido era una especie o cuerpo cierto. Si lo embargado, por otro lado, no va a ser una especie o cuerpo cierto, vamos a estar frente a una sentencia de remate. ¿Por qué? Porque en este caso, para cumplir con la sentencia, es necesario proceder al remate y producido este, que se consigne los fondos en el tribunal y que el tribunal le entregue el dinero al ejecutante. En cambio, la sentencia de pago basta solamente entregar la cosa embargada al ejecutante para hacer pago. ¿Ok? Esto va a ser importante cuando veamos cómo se cumple una sentencia y también, o sea, cuándo se puede ejecutar, si una vez ejecutoriada o no. Eso lo vamos a revisar más adelante. Bueno, eso es lo que le está adelantando. La sentencia de pago solamente puede cumplirse cuando esté firme ejecutoriada por razones obvias, ¿eh? Porque si no está firme ejecutoriada, le entregamos la especie de cuerpo cierto y después la Corte gana el juicio del ejecutante, después ¿cuándo encuentra la cosa? Difícil. Y la sentencia de remate, bueno, puede cumplirse, o sea, se va a avanzar, se va a embargar, se va a rematar, se va a entregar el dinero al tribunal, pero una vez ejecutoriada la sentencia, ahí se le entrega el dinero al ejecutante. Podemos decir que la sentencia de remate va a continuar el procedimiento hasta hacerle pago al ejecutante de los dineros, y hasta ahí se va a suspender respecto a la sentencia ejecutiva. Y los recursos, bueno, respecto a la sentencia dictada por un tribunal en un juicio ejecutivo, bueno, rigen los mismos recursos que respecto del juicio ordinario normal. Ya, apelación. Bueno, el ejecutante cuando apela siempre va a procederse en ambos efectos, una sentencia definitiva, eso sí, y el ejecutado no, ustedes saben, por la razón del artículo 194, número 1 del Código de Procedimiento Civil, que señala cuando las apelaciones son concedidas en el solo efecto devolutivo. La casación procede y en general no suspende la ejecución de la sentencia, conforme al artículo 773, ¿ah? Que ustedes ya lo han visto cuando vieron su curso de recursos, ¿ah? Bueno, ahora vamos a continuar con el cuaderno de apremio. Eso es el cuaderno principal. No sé si hay alguna duda, alguna consulta que me quieran plantear antes de continuar. ¿Algo que quieran señalar antes de que continuemos? ¿Nada? ¿Continuamos entonces? Sí, profesor. ¿Están ahí? Ay, Dios mío. Bueno.
Así es la educación a distancia. Adelante, profesor. Adelante. Ya. No, profesor, lo que pasa es que igual se escucha mal, entonces tratamos de colocar atención y no Ah, interrumpir, ya. por eso. Sí, Muy sí bien. se escucha mal, profesor, por eso Ya. O sea, esto fue un fraude lo que compré. es Ya. que Bueno, en mi caso se escucha como muy ya. Ya, usted rápido, también se escucha mal. pero ¿Y ahí cómo se escucha? Ahí. Ahí Ahí está bajito, bastante bien, bien, mejor. súper Mejor, bien. Ahí se mejor. escucha mejor, profesor. Correcto. Y Loreto definitivamente no se le escucha nada. Ya, ok. Ya, ahí súper bien. estoy con el micrófono en la cámara ahora. ¿Ah? Profesor, ahí se escucha bien, súper bien. Bueno, pero ya. Espero que se haya escuchado bien lo demás. Bueno, quizás se escuchaba más bajo, pero. Bueno. A ver. Ya. Vamos a revisar un cuaderno principal, ¿ya? Con todo lo que yo le he planteado. Me gustaría. No sé si se puede. A ver. No, no. Bueno, sí da lo mismo. Yo lo voy explicando, ya. Vamos a compartir la pantalla. Pero previamente, a ver, espera un poquito. Era físico. Ahí está. Es un expediente de un cuaderno principal, de un juicio del año 2007, pero realmente no tiene ninguna diferencia con los cuadernos actuales digitales. Así que, Profesor, ¿sí? bueno, sí tiene una diferencia. En ese entonces se perdían las causas. Ah, bueno, esa es una, sí, esa es una diferencia abismal. Tiene toda la razón, se perdían las causas. Sí, hay varias anécdotas al respecto. Eh, a ver, hemos vuelto. Entonces lo que vamos a ver es un lindo expediente, ¿no? Ya, ahí está. Ahí está el lindo expediente, ¿no? Como les digo, ese expediente, aquí, este es un expediente de notificación judicial de protesto de cheque, ¿no? Entonces aquí tenemos la carátula, aquí empiezan con los cheques, que es el título, este es el título ejecutivo, aquí tenemos el poder que se le da a la persona, al abogado, y aquí tenemos la demanda ejecutiva. Las demandas ejecutivas, como yo les he dicho, son bastante formularias, son muy formularias, y de hecho existe la posibilidad de que estas demandas ejecutivas sean hechas de manera, ¿cómo podemos llamarlo? De manera con inteligencia artificial, es decir, con los datos, etcétera. Pero el problema es que una buena demanda ejecutiva tiene que relatar los hechos y tiene que también indicar la forma, cómo se cumplen todos estos requisitos de la ejecución. Yo les voy a mostrar después una demanda ejecutiva hecha por mí, donde trato de poner todos los elementos. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos una demanda, si se dan cuenta, perdón, esto no es una demanda, esto es una gestión preparatoria. Notificación judicial del protesto de cheque. Esto es lo que yo les decía. Acompaña documentos en forma legal y custodia y patrocinio y poder. ¿Ven? Aquí tienen una gestión preparatoria. Más abajo está la demanda ejecutiva, profesor. Sí, más abajo está la demanda ejecutiva, efectivamente. Bueno, aquí está la primera resolución que se pronuncia sobre ella. Recuerden que si es un cheque, tienen que citar o sea, tienen que notificar judicialmente el protesto y tienen que pasar 3 días. Bueno, aquí está la notificación, listo. Y aquí está, bueno, hay que certificar que no se pusieron excepciones ni que pagaron. Certificado, listo, está certificado, certifíquese lo que corresponda, y después certificado, listo. Y con esto ya estamos listos para presentar la demanda ejecutiva. Y ahí tiene una demanda ejecutiva que, como pueden verla ahí, es bastante formularia: demanda ejecutiva, mandamiento de ejecución, embargo. Señala bienes para la traba de embargo y depositario. Esto es muy importante cuando veamos el cuaderno de apremio. Se tenga a la vista expediente que indica, porque según el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, perdón, 178 del Código Orgánico, cada vez que un juicio comience por una gestión preparatoria y ella sea exitosa, el único tribunal competente para conocer de esto
tiene que ser el tribunal donde se siguió la gestión preparatoria y en el mismo proceso, o en el mismo expediente, podemos decir, porque no es proceso propiamente tal, en el mismo expediente, ¿ven? Miren, bastante formularia la, la demanda. Y como yo les digo, aquí está el consabido, despáchese, ¿ven? Ahí está el despáchese. Ahí, despáchese, téngase presente, como se pide, consérvese el rol, ¿ven? Consérvese el rol. Listo. Y después tenemos la notificación, porque hay que notificar. Y notificaron por cédula, ¿por qué razón? Porque la gestión preparatoria fue notificada personalmente, entonces corresponde notificar por cédula. Sin embargo, hay un problema porque la gestión preparatoria puede notificarse por cédula, entonces la demanda debiera ser notificada personalmente, o algo debiera ser notificado personalmente. Pero bueno, y aquí está el escrito de excepciones. Si ustedes se dan cuenta, opone excepciones y señala medios de prueba. ¿Mm? Aquí se produce la excepción del número 4, es decir, la falta de representación. Bueno, y la actitud del libelo. El número 7, que ya vamos a revisar qué excepción es esa en su momento, y la prescripción. ¿Mm? La prescripción. Y aquí está la designación bastante formularia de los medios de prueba, que no es un ofrecimiento de prueba propiamente tal, sino que es una mera declaración de intenciones, porque realmente aquí yo no estoy ofreciendo prueba de nada. No estoy señalando mi medio de prueba de manera exhaustiva. Y aquí están los documentos que se acompañan y el mandato, ¿no? En ese tiempo, el mandato con el número de patente profesional, que en ese tiempo uno está obligado a mostrar la patente cuando autorizada por él. ¿Y cuál es la resolución que se pronuncia respecto a este escrito de excepciones? Por opuesta a las excepciones, a la ejecución, traslado 4 días. Bueno, ahí se repite, y aquí está evacúa traslado y solicitud que indica, ¿ven? Evacúa traslado. Aquí se hacen las observaciones, ¿sí? Ustedes lo pueden revisar, bastante ordenado el escrito, y aquí el tribunal aquí el tribunal examina todo el expediente de manera concienzuda, ve si las excepciones fueron opuestas dentro de plazo, si son las excepciones 464, si se señalaron los fundamentos de estas excepciones, etcétera, y las declaran admisibles e inmediatamente recibe la causa prueba y fija los hechos a probar, y también en la misma resolución se señalan las audiencias y las horas en las cuales deben comparecer los testigos. ¿Ven? Una interlocutoria de prueba. Bueno, a este respecto se notificó la interlocutoria de prueba para que empiece a contarse el probatorio. Y bueno, no se rindió prueba porque realmente no había que rendir mucha prueba, porque las excepciones eran aquellas que se bastaban para ser resueltas solamente con el examen del título y del expediente, así que no era necesario rendir prueba. Posteriormente se solicitó que fuéramos citados nadie hizo observación en la prueba tampoco, así que se citó a oír sentencia, y no al lugar por necesario, y después se dictó sentencia, dice llanamente, y ahí está la sentencia que ustedes pueden revisar, y lo voy a dejar metido de cómo me fue, ¿no? Eso sería entonces el cuaderno principal o cuaderno ejecutivo, que es el cuaderno donde se sigue principalmente el conflicto jurídico y donde se utiliza la jurisdicción. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, algo que quieran plantear? No, profesor. No, bien. No, bien claro. Profesor, ¿Sí? Dígame. solamente para confirmar, libro principal y libro de premio, ¿cierto? Cuaderno, cuaderno. Cuaderno Perdón, principal y cuaderno de premio. perdón. O cuaderno Ya. ejecutivo también, cuaderno principal. Profesor, una consulta, disculpe. Sí, sí. Respecto al tema del abandono del procedimiento, ese va en el principal, ¿cierto? Ya, eso es interesante. No siempre, no siempre. Miren, ya hablemos del abandono de procedimiento en el juicio ejecutivo.
A ver, en el juicio ejecutivo, el abandono de procedimiento opera de forma similar, no igual, al juicio ordinario. En el juicio ordinario son 6 meses desde la última gestión útil, ¿no es cierto? Eso es el abandono de procedimiento, ¿no es cierto? Sí. En el juicio ejecutivo opera un poquito diferente. Si es que Es por la sentencia. Si es que se opusieron excepciones y tenemos un cuaderno ejecutivo andando, digamos, la normativa a utilizarse es la misma normativa del juicio declarativo. 6 meses desde la última gestión útil. 6 meses. Ahora, una vez que se dicta, a ver, segunda situación. Si no se ponen excepciones, la regla va a ser la siguiente: 3 años desde la última gestión útil recaída en el cuaderno de apremio. Porque el único cuaderno que va a existir va a ser el de apremio. 3 años. Y los 3 años corresponden al título, pues, realmente. Corresponden a la Buen dato. título. Ahora, si se dicta una sentencia definitiva y esta queda ejecutoriada, también van a ser 3 años. En el cuaderno, obviamente, en el cuaderno principal. 3 años también. ¿Ya? Eso. Ya, profe. Eso está en el 152 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, ¿no? Para que lo revisen, 152. Porque habla del caso del 472, que es el caso en que no se ponen excepción. ¿Ya? Ahí son 3 años. Bueno. En el caso que sí. Si se ponen excepciones, 6 meses. son 6 meses, salvo que quede ejecutoriada la sentencia y ahí son 3 años de nuevo. Porque va a aplicarse todo solamente el cuaderno de apremio. Ya. Nos vamos a ver en 10 minutos y empezamos. 10 minutos. Ya. 2. Ya, entonces, ¿alguna duda, alguna consulta respecto de esto del cuaderno principal? No respecto específicamente de eso, sino que del escrito que vimos recién de oposición de excepciones que usted presentó. Usted presentó como 3 o 4 excepciones, o sea, se pueden presentar todas las que correspondan y no solo conjuntamente. Una, aunque no esté seguro de una, o pueden haber varias, ¿cierto? Todas las que usted estime convenientes, todas. ¿Alguien levantó? Jorge González levantó la... Yo era el que estaba hablando. Usted ya, listo, entonces le voy a bajar la mano. Ya. Bajo la mano. No, yo le bajé la mano, ya. Entonces sí, usted puede presentar todas las que estime pertinente, pero siempre que sean las excepciones del 464. Eso es lo importante, tienen que ser las excepciones del 464. ¿Ya? Correcto. Ya, ¿otra duda o otra consulta? No, profesor. ¿No? No, profesor. Ya, vamos a ver si podemos compartir o no, pero lo hacemos después. Ya, entonces vamos a lo que nos va a ocupar, que es el cuaderno de apremio. Avancemos con el cuaderno de apremio, ¿ya? ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. Listo. Avancemos con el cuaderno de apremio. Ahí está. Ahí está el cuaderno de apremio. Sí, ahí sale. Miren que está bien esto. Ahora el Zoom me dice que estoy compartiendo. Entonces, con eso, ya, cuaderno de apremio. Bueno, cuaderno de apremio. Ahí está. A ver. Voy a hacer como una pasada sinóptica, es decir, un examen general del cuaderno de apremio. A ver, vamos a dejar de compartir ahí. Ya. Algo general respecto al cuaderno de apremio. Bueno, el cuaderno de apremio va a comenzar primero con la resolución que es la que se ordenó que se confeccionara en la resolución que se pronunció sobre la demanda ejecutiva. Ese despáchese. Ya, no hay problema, ¿sí? Ya, que me dice que pasó allá el micrófono, pero no hay problema, sí. Ya, entonces, como yo les digo, la primera resolución del cuaderno de apremio es una resolución bien compleja que se denomina mandamiento de ejecución y embargo.
esa primera resolución es la resolución que se confeccionó, confeccionó el juez, donde él se autoordenó confeccionar dicha resolución. Y esa resolución es bastante compleja porque ya vamos a revisar que tiene 3 elementos desde los cuales nosotros podemos analizar los componentes de esta resolución mandamiento, ejecución y embargo. Yo les puedo adelantar que este mandamiento, ejecución y embargo va a ser la base de la ejecución, porque ahí va a aparecer la persona obligada al pago, ahí va a aparecer lo que debe pagar y más los intereses, reajustes, etc. Ese mandamiento, ejecución y embargo debe ser notificado. Debe ser notificado, como ya les dije, con esta notificación que se denomina notificación requerimiento. Una vez notificada esta resolución requerimiento, si es que no se paga, inmediatamente va a proceder el embargo de bienes suficientes del deudor para hacer pago a la obligación contenida en el título. Este embargo, que ya también lo vamos a revisar, no es el retiro de la especie, no es que vaya el receptor con carabineros a retirar la especie. Coloquialmente se le denomina embargo o estoy embargado, me fueron a llevar las cosas. No, ese no es el embargo. El embargo es una diligencia, bueno, se puede ver desde varias perspectivas, como una diligencia judicial, también se puede ver desde la perspectiva de un acto jurídico procesal, también se puede ver desde la perspectiva de la limitación al derecho de propiedad, etc. Se puede realmente analizar desde varias perspectivas lo que es el embargo. Una vez que están embargadas las especies, es decir, cuando se encuentran limitadas jurídicamente para que el dueño de ellas pueda disponer de las mismas, va a proceder, si es que son bienes muebles, va a proceder el retiro de la especie. Previo al retiro, obviamente va a estar designado un funcionario de la administración, un funcionario auxiliar de la administración de justicia, que es un martillero. Va a haber aceptado el cargo, se van a retirar las especies por receptor, se va a entregar esa especie al martillero, el martillero las va a vender, va a sacar su porcentaje y el resto lo va a consignar en la cuenta corriente del tribunal. Y se acabó el juicio ejecutivo si estamos hablando de un bien, si estamos hablando de una sentencia de remate, es decir, donde tenemos que embargar bienes diferentes a la especie o cuerpo cierto de vida. Ven que es bastante sencilla, claro, si se la explico así, es bastante sencilla, pero eso es la mecánica. La mecánica del cuaderno de apremio es más bien un cuaderno donde se identifica lo que se debe mediante el mandamiento de ejecución y embargo, después se hacen las gestiones para que no sé si se encuentren, pero para que se aseguren bienes suficientes por parte del deudor para hacer pago a esta obligación contenida en el mandamiento también y en el título ejecutivo. Y se realizan todas aquellas gestiones de administración de estos bienes y posterior liquidación de los mismos. ¿Ven? ¿Realmente es necesario que un juez se haga cargo de esto? ¿Es necesario pedir todas estas cosas a un juez? Quizás será necesario pedir ciertas autorizaciones, obviamente por la inviolabilidad del hogar, la inviolabilidad de la propiedad privada, pero esas autorizaciones las podemos pedir a un juez sin ningún problema, pero que el juez se haga cargo de la ejecución es bastante complejo el asunto. Más aún, considerando que la mayoría de las ejecuciones son en cierta medida hechas para un objetivo tributario y no para el objetivo de realizar los bienes. Es decir, llegar a puerto con la ejecución son más bien es un trámite que se realiza por los grandes contribuyentes que tienen hartos deudores, estamos hablando del retail, los bancos, etc. Entonces, encuentro que quizás no sería este el camino, más de lo mismo, o sea, crear un tribunal de cobranza civil, quizás el camino sería el oficial de ejecución. Pero bueno, avancemos con esto entonces. Con el cuaderno de apremio. Bueno, y cuando se trata de bienes inmuebles, hay una serie de trámites que hay que seguir para vender un inmueble, los cuales son bastante engorrosos y que tienen digamos, bastante ritualidades, que si no se cumplen con esas ritualidades, vamos a estar frente a
seguramente nulidades procesales que pueden significar la suspensión de los remates y otras cosas más que muchos abogados ofrecen su servicio y muchas veces aseguran resultados, lo cual ustedes saben, la obligación a lo que se puede comprometer un abogado es una obligación de medios, no de resultados, ¿no? Bueno, vamos al requerimiento de pago, o sea, vamos al mandamiento. A ver, cuaderno apremio. Ya, aquí en la lámina debiera decir mandamiento de ejecución y embargo. Este es el mandamiento. El mandamiento quizás no está no está indicado de la misma forma que yo lo voy a expresar en las láminas, no está de la misma forma, pero el mandamiento de ejecución y embargo es una resolución compleja que va a contener tres tipos de menciones. Igual que los elementos de un contrato, ¿se acuerdan? Los elementos de un contrato, los elementos esenciales, los accidentales, perdón, los elementos esenciales, los de la naturaleza y los accidentales. Los elementos esenciales son aquellos que no se pueden limitar por las partes, y cualquier limitación se tiene por no escrita porque o el acto o contrato degenera en otro diferente o no surte su efecto. Entonces, no pueden ser limitados por las partes estos efectos. Lo mismo en el mandamiento de ejecución y embargo, hay dos menciones que siempre van a estar contenidas y van a ser señaladas por el propio juez, que es la orden principal de requerir de pago al deudor por lo debido, sea una especie de cuerpo cierto o una suma de dinero con capital, intereses, reajustes y costas. Y en segundo lugar, la orden subsidiaria de embargar bienes suficientes al deudor que no pagan el acto de ser requerido de pago por el ministro de fe. Esas son las menciones esenciales. Ahora, hay menciones que no son esenciales, pero sí son de la naturaleza, es decir, aquellas que pertenecen en este caso a la resolución judicial sin una mención expresa a las partes y operan en silencio a las partes, pero las partes podrían cambiarla, como por ejemplo las cosas que deben ser embargadas. En primer lugar deben ser embargados dinero, otros bienes muebles y al final los inmuebles. También en el caso del depositario provisional, es decir, aquel que se queda con los bienes mientras son retirados, si se trata del embargo de homenaje de una casa, el que queda como depositario provisional sin que lo ofrezca la parte ejecutante es el ejecutado. Y por último, las menciones que son accidentales, es decir, que solamente pueden ser indicadas expresamente por el ejecutante, son, por ejemplo, el embargo de ciertos bienes. Y esta designación incluso el ejecutante la puede hacer en la misma diligencia del embargo. Está permitido por la ley. Y eso por razones obvias. Porque, por ejemplo, si ustedes van a embargar una cuenta corriente, obviamente no van a señalar el banco, la cuenta corriente, sino que le van a decir al receptor que se lleve el expediente y ustedes le van a indicar cuál es la cuenta corriente que hay que embargar, porque en caso contrario ustedes saben lo que va a pasar con esa cuenta corriente, va a ser vaciada en el acto. Bueno, el señalamiento de bienes específicos son menciones accidentales y por último, y lo más importante, la solicitud de auxilio de la fuerza pública para proceder al embargo o al retiro de la especie. Ese sería entonces el mandamiento de ejecución y embargo. Aquí estamos hablando de la práctica del embargo, pero antes de la práctica del embargo tengo que referirme al requerimiento de pago. Yo les había indicado lo siguiente. Les había indicado que el plazo para oponer excepciones se comenzaba a contar desde que el ejecutado era requerido de pago. Desde ese momento se empezaba a contar el plazo para oponer excepciones. Y el requerimiento de pago se realizaba por un ministro de fe, en este caso por un receptor judicial, y en el cuaderno de apremio. Es interesante cómo una gestión realizada en el cuaderno de apremio, que es el cuaderno netamente administrativo, porque esa también es la naturaleza, el cuaderno de apremio es administrativo,
puede tener efecto en el cuaderno jurisdiccional. Y en este sentido, la demanda que se va a ser notificada en el cuaderno principal se rige por las normas generales, es decir, notificación personal, personal subsidiaria, por cédula en ciertos casos, por aviso. Pero el requerimiento de pago tiene reglas especiales, que son las siguientes. Primero, ¿el requerimiento de pago puede ser hecho de forma personal? Sí, puede ser hecho de manera personal. Pero el requerimiento de pago no puede ser hecho en lugares de libre acceso al público, lugares públicos. Es decir, no se le puede cobrar a un ejecutado en público. Acuérdense que este Código de Procedimiento Civil es un código que contiene toda, podríamos decir, la filosofía jurídica, el pensamiento jurídico del siglo XIX. Y en el siglo XIX realmente era un deshonor deber dinero o deberle a alguien. Entonces no podía ser hecho este requerimiento de pago, que ya vamos a ver de qué consta, en público. Entonces, si es que estaba en un lugar público el ejecutado, el receptor, ministro de Fe, solamente podía notificar la demanda, pero no podía hacer requerimiento de pago. Entonces, en estos casos en que no es posible hacer el requerimiento de pago de manera personal, como también el caso en que el receptor va al lugar donde trabaja el ejecutado, va a su domicilio, etcétera, no lo encuentra, va dos veces, la segunda vez le notifica la demanda ejecutiva, pero no lo puede requerir de pago porque el requerimiento de pago debe ser hecho de manera personal o de otra manera que ya lo vamos a indicar. Entonces, en estos casos se notifica la demanda por el 44 y se deja citado al ejecutado para que concurra a las oficinas del receptor cierto día y cierta hora. Esa citación recibe el nombre forense de... Es una citación, por eso yo le había dicho que hay una notificación requerimiento, pero aquí opera una citación para posteriormente hacer el requerimiento, se denomina cédula de espera. Cédula de espera. Así se denomina entonces la actuación judicial que precede al requerimiento de pago, cuando no es posible requerir de pago al deudor, pero sí es posible notificarlo de la demanda ejecutiva. Bueno, vamos a la cédula de espera. Yo les dije recién que era citado para un determinado día y una determinada hora a la oficina del receptor judicial. ¿Para qué? Para que vaya a ser requerido de pago por el receptor judicial. Ustedes pueden decir, lo primero seguramente que van a indicar es, bueno, mejor no voy. Si yo soy ejecutado no voy y no me puede requerir de pago. Bueno, el asunto no es tan así. El asunto es de que si el ejecutado no va a ser requerido de pago, el ejecutado ese día y esa hora va a ser requerido de pago por el receptor judicial de manera en su rebeldía. Es decir, requerido de pago en su rebeldía. Y va a estar requerido de pago ese mismo día y esa misma hora en dependencias de la oficina del receptor. Y desde ese momento le comienzan a contar los 8 días al ejecutado para oponer las excepciones. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, está claro, profesor. ¿No? Ya. Ok. Bueno, yo les había indicado que el mandamiento de ejecución y embargo tenía 2 órdenes, pues. Tenía la orden principal de requerir de pago al deudor y en subsidio, si no pagan el acto de ser requerido, de embargar bienes suficientes. Entonces, en el caso, vamos a la práctica del requerimiento de pago. ¿Qué es lo que es el requerimiento de pago? En definitiva, es una notificación requerimiento, lo que significa que se le está comunicando una resolución judicial, pero también se le está comunicando que en ese acto debe hacer pago del contenido, al menos del capital, que contiene el título ejecutivo al receptor, en el acto de ser solicitada esta deuda por el receptor. Ese es el requerimiento. Ahora, si en ese acto
el ejecutado no paga, inmediatamente el receptor opera con la orden subsidiaria, que es de embargar bienes suficientes del deudor. En este caso, si es que lo hace, por ejemplo, en su domicilio, le va a decir: señor, usted debe este dinero, ¿lo va a pagar ahora? No, no lo pago, entonces lo voy a embargar. ¿Qué podría ser qué va a hacer generalmente el ejecutado? Bueno, usted no entra en esta casa, tiene orden judicial, no entra, y cierra la puerta. En ese caso, espera un poquito, en ese caso el receptor va a devolver el expediente, va a devolver la gestión actualmente en la tramitación electrónica, y el próximo paso que va a tomar el ejecutante va a ser pedir el auxilio de la fuerza pública, es decir, pedir el oficio para que la fuerza pública haga este embargo con auxilio de carabineros y con un cerrajero. Seguramente siempre los receptores van con cerrajeros para no destruir la propiedad, a pesar de que podría deserrajarla. Don Leopoldo, dígame. Profesor, entonces, si entiendo bien, el oficial, el funcionario está autorizado para recibir esos dineros, ¿sí? Efectivamente, efectivamente. De hecho, no sé si una anécdota, pero hay una, no podríamos hablar de anécdota en este caso, pero yo les puedo contar de algo que pasó. Esto debe haber sido el año 2000 o el año 99. No, debe haber sido antes. Debe haber sido el año 98. ¿Ah? Ya, ahí estamos reanudando la grabación. Bueno, lo que conté fue una anécdota que ocurrió entre los años 98 y 99, a propósito de un receptor, una receptora realmente. Bueno, cosas antiguas. Bueno, estamos en el embargo, entonces pasemos a revisar lo que es el embargo, porque en la mayoría de los casos, diría el 99% de los casos, siendo requerido de pago, el ejecutado no paga en el acto, y por lo tanto va a proceder la segunda parte del mandamiento de ejecución y embargo, que es el embargo. Dígame, señorita Mariela. Sí, profesor, disculpe, es que me enredé. Los elementos esenciales del embargo eran el número 1 y el número 2 del artículo 443. Los elementos de la naturaleza, ahí me perdí. Los elementos de la naturaleza son, en general, el embargo de ciertas cosas que la ley indica que deben ser embargadas en un determinado orden, que son los dineros, otros bienes muebles, las joyas también, y por último los inmuebles. Y también en el caso de que el embargo recaiga sobre el menaje de una casa, si es que no se dice nada, la ley dice que el que tiene que quedar como depositario provisional es el mismo ejecutado. Eso. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya. Entonces vamos al embargo. Yo le había dicho que el embargo podía ser... a ver, vamos a sacar esto. Le había dicho que el embargo podía ser visto de varias perspectivas. Bueno, realmente hay varias instituciones jurídicas que pueden ser vistos desde varias perspectivas, pero el embargo puede ser visto, por ejemplo, de la perspectiva de una actuación judicial, que ya lo vamos a revisar, la ritualidad del embargo es una actuación judicial, así como puede ser una actuación judicial, no sé, una notificación es una actuación judicial también. El embargo también es una actuación judicial. Pero también el embargo puede ser visto desde el punto de vista cautelar. Podríamos decir que el embargo tiene una dimensión cautelar, y esa dimensión cautelar proviene del Código Civil, del artículo 1464, en donde está prohibida la enajenación de bienes que han sido embargadas por decreto judicial. Entonces también tiene una dimensión cautelar el embargo. Una cosa embargada no puede ser, es incomerciable, no se puede enajenar, pierde la posibilidad de enajenarla el dueño. Y también incluso pierde la capacidad incluso de destruirla, ¿no? Tampoco puede destruirla, porque queda bajo su responsabilidad cuando está embargada. Entonces, también tiene una dimensión cautelar. Aunque en Chile el único embargo cautelar que existe como cautelar propiamente tal, como medida cautelar, es el embargo que está en el Código de Procedimiento Penal, en el sistema antiguo, en los artículos 380 y siguientes. Esos son los únicos embargos
cautelares, digamos, 100% cautelares. Este embargo no solamente es cautelar, sino que es también tiene una naturaleza jurídica de, podríamos decir, de antecedente de enajenación o de la liquidación, o es parte de la ejecución de una sentencia o de un título ejecutivo. Así está inserto. Pero ¿qué es lo que es? Si bien lo hemos indicado más o menos lo que puede ser, podemos dar definiciones del embargo. Por ejemplo, una definición que me gusta bastante, porque es bastante jurídica, que dice que el embargo es aquella actuación que constituye la aprehensión de bienes suficientes del deudor, perdón, la aprehensión jurídica de bienes suficientes del deudor para hacer pago al acreedor de la deuda contenida en el título ejecutivo. Esa parte de la aprehensión jurídica es bastante interesante porque realmente lo que ocurre con las cosas embargadas es que la mano del derecho en cierta medida se posa y no sobre ella, sobre ese bien, y ese bien no puede cambiar de dueño, y tampoco se pueden realizar actos jurídicos respecto de él. Incluso tampoco, estando las cosas embargadas, pueden ser cambiadas de lugar. Entonces, es bastante interesante los efectos que produce este embargo. El embargo en sí. Y también es interesante el embargo desde la perspectiva de, podríamos decir, de la continuación o que es una etapa, podemos decir que es una etapa previa a la enajenación y es una parte del cuaderno, es una etapa o momento en el cuaderno de apremio. Realmente no hay bienes que es muy difícil que exista un bien que previamente no deba ser embargado para luego ser liquidado, vendido realmente en pública subasta. No es una aprehensión material, porque muchas veces, la mayoría de las veces, los bienes que son, me están preguntando si es una aprehensión material, no, es jurídica. Muchas veces los bienes, y la mayoría de los casos, los bienes quedan a resguardo del propio ejecutado. Entonces, no se mueven de ningún lugar. El ejecutado igual los puede usar, pero lo que no puede hacer es destruirlos ni cambiarlos de lugar. Bueno, ¿qué más podemos decir del embargo? Los efectos del embargo. Esto también es bastante interesante porque el embargo también desde otra perspectiva es un gravamen que se produce respecto de la propiedad. Es un gravamen. Entonces, el embargo sería efectivamente un gravamen, una condición que afecta a la propiedad, y podríamos decir en este caso que se podrían aplicar los artículos 1420 y 1491 del Código Civil, que hablan de los efectos que se producen respecto de las cosas que están con algún gravamen. Y en este caso, estamos hablando de los efectos respecto de terceros. Y en este caso, para que tengan efecto respecto de terceros, es necesario el conocimiento de estos terceros del gravamen. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a lo siguiente. Puede ser que el ejecutado venda. Imagínense que está hecho el embargo, está obviamente previamente notificado este embargo, que es una actuación que se hace y se deja constancia en el proceso, y él es parte del proceso del ejecutado, y por lo demás se le deja un documento en el lugar donde se practicó el embargo al ejecutado, si es un bien mueble, y si es un bien inmueble, bueno, la publicidad manda y se inscribe. Pero en estos casos, el ejecutado, sobre todo los bienes muebles, el ejecutado podría vender al tercero. Entonces, ¿qué pasa con este tercero? ¿Realmente el embargo le afecta al tercero? El Código Civil no dice nada respecto al embargo, respecto a tercero. Uno podría decir, si hay objeto ilícito, es nulidad absoluta, y la nulidad absoluta produce acción reivindicatoria contra todo tercero poseedor. Podría decir eso también. Pero también podría decir que el embargo, al no ser de conocimiento del ejecutado, podría no afectarle.
porque no supo del embargo. Entonces tenemos un problema quizás con la reivindicatoria, bueno, en ese momento el que tendría que practicar la reivindicatoria sería el propio ejecutado, a través de quizá una acción oblicua o subrogatoria, entonces, o quizá otro tipo de acción, pero todo eso es muy complejo. Entonces, se han ideado fórmulas para no tener ningún problema respecto al conocimiento del tercero que realiza un acto jurídico respecto a un bien embargado, y para eso, por ejemplo, en el respecto de los inmuebles, todos sabemos que existe un registro del conservador respecto de los inmuebles donde se inscriben los embargos, que es las hipotecas y los gravámenes, el registro de hipotecas y gravámenes. Y ahí es posible, o sea, es imposible que se pueda, bueno, ahí no se puede ni vender porque realmente nunca se va a inscribir esa compraventa. Entonces, ustedes saben que la compraventa en respecto a los inmuebles, esta inscripción hace las veces tradición, entonces nunca adquirir nada. Pero ocurre una cosa de conocimiento respecto a los vehículos motorizados. Los vehículos motorizados se presume que el dueño es a quien aparece el inscrito en los vehículos. Y la inscripción no juega ningún rol de adquisición de propiedad, sino que solamente es vía de publicidad. Entonces, en este caso, sin embargo, nosotros lo inscribimos en el registro civil, ya no es posible que ese vehículo motorizado pueda ser enajenado. O sea, podrá ser enajenado, pero el tercer adquirente, el que ha comprado, le ha comprado al deudor que tenía embargado el vehículo motorizado, no va a poder desconocer que no conocía, no va a poder decir que no conocía ese gravamen y obviamente la compraventa va a caer, ¿no? Bueno, eso es lo que les puedo decir respecto del embargo. Vamos a las formalidades, porque yo les dije que el embargo de todas formas era una actuación judicial. Profesor, ¿Sí? ¿pasaría lo mismo entonces en el caso del arrendamiento? En el caso de que el tercero, por ejemplo, esté arrendando qué sé yo, maquinaria, ¿cierto? Y esa maquinaria sea embargada al arrendador. A ver, usted el que está con el ruido. No sé si me entendí, me di a entender. Usted está con el ruido ambiente, ¿no? Ahora sí, profesor, estoy aquí acabo de llegar a la casa aquí. Ya, acá llega a la casa. Ya. Ya, de nuevo, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué pasa con el arrendador? Me refería a que usted está señalando que en el caso del automóvil, ¿cierto? Sí. En el caso del tercero, que no puede desconocer, en el caso del embargo, todo el tema. Ahora, yo veo ese mismo trámite en caso de que, no sé, a ver, por ejemplo, usted es dueño de un predio agrícola, ¿cierto? Tiene maquinaria, y yo llego y le arriendo a usted la maquinaria, ya, ¿cierto? Y viene, no sé, mañana, por ejemplo, y a usted le embargan esa maquinaria. ¿Pasaría lo mismo en este caso? ¿Lo mismo que pasó con el auto? No, no pasa lo mismo. Ahora lo voy a explicar. Porque ahí estaría perjudicando un tercero, por ejemplo. Ya, ahí lo voy a explicar. Ya. A ver, cuando se trata de si yo estoy arrendando un predio y introduzco algún bien, algún maquinaria, lo que sea, la maquinaria es mía. La maquinaria, o sea, es de una persona que no es la deudora. Si la deudora No, es... me refiero al dueño del predio, que sea el dueño de la maquinaria. Claro, el dueño del predio es el deudor, ¿o no? Exacto. Ya, pues eso, ya, listo. Bueno, el derecho, el derecho procesal, el código, ya ha resuelto esto y eso se resuelve a través de tercerías. Las tercerías son la participación de terceros en el juicio ejecutivo y están limitadas solamente a ciertos intereses jurídicos o a ciertas pretensiones, que son el dominio y la posesión en este caso. Si yo soy dueño de un bien que ha sido embargado de manera equivocada, pensando que era del ejecutado, no mío, yo me puedo defender en un juicio paralelo al juicio ejecutivo y en donde yo voy a poder, si es que tengo los elementos probatorios pertinentes, voy a poder pedir la suspensión del cuaderno de apremio. Y eso lo vamos a revisar al finalizar el curso de juicio ejecutivo. ¿Ok? Pero esos son los mecanismos, que esto es muy común en los casos de los estudiantes que firman pagaré y viven con los padres y embargan a los padres.
En ese caso, los padres tienen que defenderse a través de las llamadas tercerías. También las tercerías son, a ver, ¿han oído hablar de estas empresas grandes de abogados? No sé si empresas más que nada de servicios jurídicos inmensos, o sea, que hacen como una pesca arrastre de los clientes. Ellos lo que principalmente hacen es tercería, defienden a los deudores con tercería. Es decir, gente que realmente no se embargan bienes a otras personas. Es muy común cuando se vende una casa y tenía un arrendatario que no pagaba la renta. Sí, efectivamente, así se llaman. Que no pagaba la renta y van a embargar al nuevo propietario, al nuevo dueño. Entonces el nuevo dueño tiene que defenderse. Ahí hay varias anécdotas al respecto. ¿Ah? Porque es complejo defenderse cuando lo que se embargan son bienes muebles. Es complejo porque respecto de los bienes muebles uno generalmente no guarda la factura, ni las boletas, ni la guía de despacho, no las bota una vez que ya no sé, por el refrigerador, el televisor está funcionando, nada, no las guarda y pueden pasar años y pueden venir a embargarlo. Es muy común esto. Respecto quizás de los vehículos motorizados, no hay problema porque hay un sistema registral. Alguien me levantó la mano también y después la bajó. Fui yo, profesor. Dígame. Era una curiosidad nomás para que en el léxico de los tribunales se habla de la traba del embargo. Ah, ¿Es sí, correcto? sí, es correcto. Sí, la traba del embargo, sí. La realización del embargo, la traba del embargo. Claro, sobre determinados bienes se ha trabado el embargo. ¿Sí? Claro, es que eso tiene que ver con la diligencia. A ver, vamos a ver la práctica de la diligencia. ¿Ya? Vamos a compartir la pantalla para la práctica de la diligencia. Entonces, aquí está la práctica de la diligencia. Ahí está. ¿Ve? ¿Ve? Ahí está. Práctica del embargo. ¿Quién lo hace? El ministro de fe denominado receptor. Y hay una orden de prelación que está en la ley, que yo le había dicho, la especie de vida, los bienes asignados por el ejecutante, los bienes señalados por el deudor y los bienes que señala el receptor sin límite. ¿Ah? Formalidades del embargo, en días y horas hábiles, que son los días de actuaciones judiciales, días y horas hábiles. Primero hay que requerir de pago, se va a levantar un acta con determinados requisitos que ya lo vamos a revisar. Se deja constancia de la entrega de los bienes al depositario, porque de ese momento esa persona, el depositario, queda con la responsabilidad respecto a los bienes. Puede cometer un delito. Y se le manda una carta certificada, que eso es una formalidad. Y ahí están los efectos del embargo, 1464. En cuanto al dueño, no afecta al dominio, pero en definitiva afecta su facultad de disposición. En cuanto a los acreedores, no otorga preferencia el embargo. Ya, y el reembargo, que es otra cosa. A ver, el reembargo. ¿Qué es lo que es el reembargo? La pregunta es, ¿puedo embargar una cosa más de una vez, obviamente, en juicios diferentes y por otros acreedores? Y la respuesta es sí, se puede. Sí. Se puede. Se puede. Ahora, ¿quién va a, podemos decir, quién va a cobrarse primero? ¿Quién va a cobrarse primero? Bueno, para eso están las preferencias establecidas en el Código Civil. Las preferencias. Ustedes saben que hay créditos privilegiados. A ver, también es también en el acta que levanta el receptor tiene que señalar varias cosas respecto a los bienes embargados. Generalmente va a señalar, va a describir el bien, porque después tiene que llevárselo. En su momento tendrá que llevárselo, entonces lo describe. También tiene que indicar el estado en que se encuentra. Y también va a tener que señalar más o menos el precio. Incluso con la ley de tramitación electrónica se permitió que que los receptores puedan
pueden sacarle fotografía a los bienes embargados, ¿no? Para que no tengan problemas después para el retiro, porque a veces, bueno, a veces cambian los bienes los deudores, ¿no? Bueno, ese es el reembargo, se puede, ¿no? Y después vamos a revisar varios incidentes vinculados al embargo. Entre ellos está, como podemos ver en la lámina, el incidente de exclusión de embargo, que se va a dar frente a bienes que son inembargables, porque también hay otra situación que hay que revisar respecto al embargo, que no todos sí, aquí me dicen que debe señalar a las personas que estaban presentes y además tienen que señalarle la forma como pueden defenderse, tienen que indicarle cómo pueden defenderse y el plazo, y también tienen que indicarle el plazo en que le van a retirar la especie. Y también tienen que indicar, también pueden dejar constancia de los derechos que otras personas se arroguen respecto de esos bienes. Hay varias singularidades respecto a esta diligencia. Pero como ya lo dije, hay varios incidentes vinculados al embargo, y entre ellos está los que señalo. La exclusión de embargo se da frente a bienes que son inembargables, porque han de saber que no todos los bienes se pueden embargar. La inembargabilidad de los bienes está regulada tanto en el Código Civil como en el Código de Procedimientos Civiles. Es realmente extraño, tiene una doble regulación, entonces hay que ver los dos artículos, que es el 1618 del Código Civil y el 445 del Código de Procedimientos Civiles. Entonces hay que complementarlos, incluso hay que complementarlos con el Código del Trabajo, que es lo que vamos a ver eso en la próxima clase. Vamos a ver cuáles son los bienes embargables, vamos a ver que uno los podría agrupar en remuneraciones, salarios, pensiones, en bienes destinados a producir renta para el ejecutado, en bienes para subsistencia, en bienes de utilidad pública también, en bienes inmuebles, también hay ciertos bienes inmuebles que tampoco pueden ser embargados, que son las viviendas sociales, etc. Vamos a ver varias categorías de bienes inembargables. También está el incidente de ampliación de embargo, que obviamente se va a producir cuando los bienes embargados no son suficientes para cubrir capital con reajuste, intereses y costas, y en ese caso va a ser necesario volver a pedir una ampliación de embargo si es que encontramos más bienes. En este caso, en este sentido, la ley chilena tiene en desamparo a los ejecutantes, a los acreedores, porque realmente el juez, o en materia civil, el juez es un mero espectador y no está obligado a requerir, por ejemplo, los registros públicos, los bienes que pueda tener el ejecutado, como sí ocurre, pero ocurre realmente bastante reducidamente respecto de los tribunales de cobranza laboral, que realmente realmente no opera como podría operar un oficial de ejecución, que se supone que va a tener a su disposición varias plataformas donde se registran bienes. Por ejemplo, una de las plataformas más importantes es el Servicio de Impuesto Interno, a los cuales no tienen acceso los tribunales, ¿sí? No era justamente eso, porque hoy en día en el Fondo de Impuesto Interno es fácil ver la distribución del patrimonio de cada persona con el RUT, por eso le hacía la consulta. Claro, fácil, pero no hay acceso, ni siquiera los tribunales le dan acceso. Aquí me preguntan que en el caso que el receptor omita la información de los testigos y las declaraciones de la persona embargada que no quedaron registrados en el acta, bueno, todo esto se reduce al derecho a la defensa. Como un, digamos, ejecutado, que supone que no tiene bienes, se va a defender. Si no tiene abogado, no se va a poder defender. Si tuviera abogado, ahí también hay varias situaciones que pueden operar, porque todas estas aseveraciones, todas estas cuestiones, si no le producen un perjuicio en la ejecución misma, jurídicamente no van a tener ningún efecto. Yo no puedo pedir nulidad del embargo si realmente no me provoca perjuicio. Pero eso sí, todas estas gestiones que la ley obliga que haga el receptor, sí podrían ser perseguidas por la vía administrativa, la vía disciplinaria. Eso podría ser, presentarle una queja disciplinaria al receptor.
Bueno, también tenemos un incidente de reducción de embargo, porque el embargo tiene un principio, como toda medida cautelar, es instrumental y también es proporcional, por lo tanto, a la cantidad de vida. Yo no puedo embargar un bien que cuesta mucho dinero por una deuda pequeña. Eso sería, muchas veces, estaríamos frente a lo que se denomina el abuso del derecho. También está la sustitución de embargo, que es una institución bien interesante, porque claro, yo puedo sustituir el embargo, pero solamente se permite en el código sustituir el embargo con una suma de dinero. Solamente lo puedo sustituir con dinero el embargo. Si me embargan un bien, no puedo sustituirlo por otro bien. Y por último, el incidente de cesación de embargo, que es aquel en el cual el embargo se acaba y se alza. Para ello, debo pagar el capital, los reajustes, los intereses y las costas, para que quede alzado el embargo. Bueno, y incidente vinculado al embargo y a la administración de los bienes embargados corresponde al depositario con facultad de mero administrador. Eso ya lo he indicado. Ya, listo. Vamos a quedar hasta aquí por hoy. La próxima clase vamos a revisar algunos aspectos que se quedaron en cierta medida en el tintero, que tiene que ver, porque vamos a ver el cumplimiento de la sentencia, pero antes de ver el cumplimiento de la sentencia, vamos a ver ciertos tópicos que fueron planteados, fueron mencionados en esta clase, pero que necesitan un tratamiento especial. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué tópico? Como por ejemplo, las excepciones. Vamos a revisar, si bien no vamos a revisar cada una de las excepciones, vamos a revisar las excepciones más importantes. Vamos a revisar también los bienes, la mención, bueno, los bienes inembargables. Y también vamos a revisar vamos a revisar el expediente, vamos a revisar el cuaderno de apremio. O sea, vamos a revisar esas tres cosas que le indico antes de ir al cumplimiento. Las excepciones, los bienes inembargables y vamos a revisar el cuaderno, ¿ya? Cuaderno de apremio. Eso sería para la próxima clase. Alguien está levantando la mano. Dígame. Profesor, Sí. quiero hacer una pregunta en relación a la evaluación de cátedra que usted va a hacer. Yo recuerdo que en un principio, cuando se planteó en el curso, usted nos conversó de las evaluaciones y de la dificultad que había para tomarlas en la universidad. Usted nos comentaba que sí, la prueba de cátedra iba a ser de un material específico Claro. en la universidad y de forma escrita, presencial. Sí. Y que la primera solemne iba a ser escrita y la segunda solemne iba a ser oral. Claro, claro. Pero ahora yo lo escuché recién y al parecer cambió la Cambié de forma. opinión, sí, cambié porque me acordé que siempre lo hago de forma diferente, lo hago con un material y verbal, o sea, oral. Entonces, ¿y lo otro se mantiene o va a también cambiar como para saber? No, lo otro, ¿usted nunca le había hecho clase yo a usted? Sí, pues sí, por ¿Sí? eso le he consultado, sí, por eso, sí, pues si no había hecho en orgánico, por eso le consulté. Pero hace mucho tiempo eso. Fue Entonces, para la pandemia esa cuestión del orgánico, ¿no? Sí, sí. Pero hice otro orgánico el año pasado o el antepasado, ¿no? No me acuerdo ya. Pero bueno, sí, va a ser los materiales, yo se los voy a consultar, le voy a hacer 2 o 3 preguntas y nada más. Ya, ok. O sea, Entonces, se mantiene entonces la cátedra más que nada es para ayudarlos, pues si ustedes leen y entienden y lo discuten entre ustedes, o incluso lo discutimos en clase, le voy a preguntar 2 o 3 cosas y suficiente. Ya, del material que usted subió. Ya. Y claro, pero sí puede haber más material. Puede haber más material porque esas son sí, 3 no, hojitas, sí. o sea, el material son 3 hojitas, salvo el artículo. Ya, sí, salvo el artículo. Entonces, la primera solemne sí va a ser escrita como usted lo Sí, la indicó. primera solemne es escrita y la solemne 2 es oral porque es un examen. Ya, perfecto. Y acumulativa, acumulativa. Sí, ok. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Eso. Profesor, disculpe, tanto respecto de la prueba de cátedra, que va a ser oral, va a ser, porque yo vivo en Concepción, va a ser virtual. Virtual. ¿Puede ser virtual? Virtual, va a ser virtual, sí. Ya, perfecto. ¿Y la solemne? Pucha, la solemne, ¿usted sigue en Concepción? Sí, pues yo resido en Concepción.
Ya, bueno, voy a ver, mire, voy a ver cómo la hago, porque ahí voy a ver si la hago presencial y a ustedes, a los que están fuera, se la hago por Zoom. ¿Mm? Ya, perfecto. Ya, profesor, muy amable, gracias. Ya. Eso sería. Dudas, consultas para antes que nos vamos. Alguien me pregunta si se puede pedir la inhabilitación del receptor judicial, que es un derecho que tiene el demandado. Bueno, podría quedar inhabilitado. ¿Mm? Sí, pues claro, como todo funcionario público tiene las sanciones de multa y suspensión también, pues, sin sueldo. Claro. Ya, dudas, consultas, ¿nos vamos o no nos vamos? No, profesor, por mi Esta parte, gracias. parece que fue más larga, porque estamos un poquito atrasados, así que. Ya, entonces nos vemos el próximo viernes. Chao, Igual- profe. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, profesor. Super, Muchas profe. gracias. Gracias. Hasta la próxima semana, profesor. Gracias. Bien, bien, chao. A todos. Gracias, profesor.